Iniciamos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español que trata sobre los espacios naturales en el tema de los espacios naturales de Aragón. Como recordaréis, vimos ya la zona del Pirineo, la zona del Prepirineo y la zona del Somontano, tanto en Zaragoza como en Huesca, y había dado 3 lecciones sobre Aragón. Habíamos llegado ya al límite norte del gran río Ebro. Ahora vamos a tratar el sur de Aragón, es decir, al sur del Ebro. Y en esta primera lección trataremos de la parte de la cordillera ibérica, del Gran Moncayo y todas las sierras que llegan hasta la Sierra de Herrera, dentro de la provincia de Zaragoza, es decir, lo que se llama la rama exterior de la ibérica, la rama aragonesa de la ibérica. En la siguiente lección trataremos del Jalón, es decir, de la rama interior de la ibérica, la rama que se llama castellana, y también de las tierras que quedaban en Zaragoza, en la frontera sur del Ebro. Tratamos, por tanto, ahora, en la lección cuarta de Aragón, la ibérica en el territorio del Moncayo hasta la Sierra de Herrera. Si observamos los parques naturales y los LIC que aparecen en esta zona de Zaragoza Sur, los parques naturales los represento con este punteado y los LIC con el rayado. Fijémonos que Zaragoza Sur está, curiosamente, tiene muy pocos parques naturales. Fijaros que tan solo tiene el Parque Natural del Moncayo, con tan solo 11.000 hectáreas, y unas pequeñas reservas naturales en la zona del Ebro, en la zona de los lagunas, de los galachos. En total, 14.759 hectáreas, un 0,85% de lo que es la provincia, que es una provincia muy grande. Zaragoza tiene 1.700.000 hectáreas. Sin embargo, a pesar de esta mínima presencia de parques naturales, lo cual asombra en un territorio tan valioso, sin embargo sí que tenemos muchos LICs. Fijaros, tenemos un total de LIC de 173.110 hectáreas, es decir, un 10% de lo que es la provincia tiene los LIC al sur del Ebro. Tenemos el gran LIC de las planas y estepas de 43.000 hectáreas, nada menos, todas estas zonas de altas mesetas más bien desérticas al sur de Zaragoza que van paralelas al Ebro. Tenemos el LIC de la Sierra de Herrera Alto Huerva de 22.000 hectáreas y luego fijaros cómo, en cierta manera, la ibérica, en esta rama aragonesa, está bastante protegida por los LIC. Tenemos el LIC de la Sierra de Algairén, el LIC de la Sierra de Vicor, el LIC de las Hoces del Jalón, el LIC de las Muelas del Jiloca, y luego veremos estos LIC cuando hablemos de la lección del Jalón. Y también tenemos el LIC de Navaalta, que como veis continúa en cierta manera las estribaciones del Moncayo, y ya en la zona ya del Valle del Ebro tenemos el LIC de Monte Alto y la dehesa de Rueda. Es decir, fijaros que realmente hay bastantes LIC que están señalizando ya lo que es la gran rama, la importantísima rama ibérica. Y sin embargo, como veis, tenemos un enorme vacío en torno a lo más valioso de todo este territorio, que es el Moncayo, que solo está protegido por este pequeñísimo parque natural. Cuando vemos el Moncayo, si ya el Moncayo es un milagro en Soria, aún lo es más realmente en Aragón. Tras las desertizadas tierras de La Rioja, que las vimos, La Rioja, de los valles de Leza, Jubera, del Cidacos, de la Lama, donde la ibérica que habíamos visto en la demanda tan maravillosa, en el Rubión, en la tierra de Cameros, empezó a desertizarse, y donde aún quedaban los testigos de Cabimonteros y de Yerga, sin embargo ya existe una enorme desertización, una enorme erosión al sur ya de la Ibérica, en las fronteras ya de Rioja con Soria y con Zaragoza y Navarra. Y fijaros que cuando parecía que el desierto iba a ascender desde el Ebro hacia el Valle de la Lama, aparece esta maravilla del Moncayo, con robledales, con hayedos increíbles, con una cumbre altísima. En cierta manera, consideramos el Moncayo la clave de todo el sur realmente de Aragón. Él puede permitir no solo repoblar hacia el norte, hacia Fitero, en Navarra y Rioja, y recuperar los encinares enlazando con la ibérica de los Cameros, sino que también puede avanzar hacia el sur, hacia las tierras de Aranda, y sobre todo hacia la Sierra de Navaalta, que hemos visto que está protegida ya por un LIC, la sierra importantísima de la Virgen,
para alcanzar el Jalón. Eso es clave en todo este paisaje. Si el actual parque de 11.000 hectáreas protege lo más valioso, vamos a ver cómo el que propondremos, mucho mayor, lo va a proteger aún más porque va a proteger lo que rodea lo valioso, que está ahora mismo desprotegido. Y en esa enorme superficie, hoy en parte deforestada o de cultivos abandonados, iniciaremos la recuperación de los antiguos bosques. Pasaríamos así a formar un gran parque natural, que luego veremos, que se uniría a las 60.000 hectáreas que ahora tiene el Parque Natural de Soria, en la frontera con el Moncayo también, y lograríamos un gran parque natural, integrando todos estos territorios. Realmente el Moncayo lo merece, como vamos a ver. Fijaros, esta es la situación actual. El Moncayo, como os he dicho, tiene un LIC de 9.000 hectáreas, pero el parque natural lo supera, por suerte, con 11.000 hectáreas. Es el único parque natural que tiene la provincia de Zaragoza al sur del Ebro. Fijaros que su valor es importantísimo porque es el área boscosa más importante de la Ibérica tras los desiertos que hemos visto en La Rioja, en el Alhama. Además es la mayor cumbre de la cordillera ibérica. Ella puede salvar el sur de La Rioja, desde ellas podemos salvar también el este de Soria, como ya lo hace, y sobre todo podemos alcanzar el Jalón. Es uno de los grandes objetivos de este plan. A lo largo de la Sierra de la Virgen, que está sin proteger, de la Sierra del Tablado, también sin proteger, de Navalta, que tiene ese gran dique de casi 10.000 hectáreas, a lo largo de los valles de Lisuela, de la Aranda, iniciando el refuerzo de estos LIC, enlazando con estos LIC que ya están protegidos, que es la Sierra de Algairén, la Sierra de Vicor, y enlazando con el LIC de las hoces del Jalón. También hacia el norte, como hemos visto, podemos alcanzar las estribaciones de Yerga, del Yerga Enfitero, enlazando con la Ibérica. Y también, muy importante, lo veremos en la segunda lección, a través de la Muela de Borja podemos avanzar en pleno Valle del Ebro, intentando acercarnos hacia los parques naturales que vimos antes de las Bardenas de Navarra y de Aragón. Y va a ser de los pocos puntos en que el Valle del Ebro va a poder tener un corredor transversal. Fijaros que desde el mar, prácticamente lo vimos en Cataluña, de la cordillera litoral catalana, que sí que establecía un corredor, podríamos decir, Pirineo-Ibérica, luego hasta Haro no encontrábamos otro punto de enlace, pero aquí lo vamos a encontrar. Aquí con las Bardenas, que es un gran parque natural que roza el Ebro, y con esta zona de la Muela de Borja vamos a poder establecer contacto Pirineo-Ibérica, importantísimo. Luego veremos que hay otros puntos también donde podríamos establecer ese contacto. Por eso esto lo veremos, es muy importante, que desde el Parque Natural Futuro del Moncayo podamos crear ya estos espolones hacia el Ebro, hacia la ribera. Y como hemos dicho también, descenderíamos por el Ambel hasta la Navalta, enlazando con ella, también por Malanquilla y Clarés, Villarroya, Ñón, podíamos alcanzar la Sierra de la Virgen con este límite que sería la carretera Soria-Calatayud. Y tenemos aquí un territorio, unos 3 valles que son fundamentales. Fijaros que aquí hemos representado lo que es el parque natural, lo que es los LIC, y en todo este vacío marcamos los paisajes de interés a proteger. Fijaros que es una superficie muy grande, porque hay aquí un vacío realmente muy grande. Proponemos convertir el Moncayo en uno de los grandes parques de Aragón. No solo lo vamos a llevar hasta Fitero, como hemos dicho, siguiendo la cordillera, en la frontera de Navarra, sino que incorporaríamos la Sierra de Navalta, que nos gira hacia el Jalón, la Sierra de Tablado y sobre todo la Sierra de la Virgen. Flanquea Aranda y separa a Aranda de este gran eje que es la carretera Soria-Calatayud, por donde dicen los geógrafos, los geólogos, que en su momento el Duero descendía por aquí hacia Camino del Ebro. Es un corredor que está históricamente y geológicamente muy marcado y que es una frontera muy importante y por lo tanto puede ser un límite muy muy claro.
En esta proporción vamos a ver que vamos a casi multiplicar por 10 el actual parque natural. Es quizá la actuación más grande que vamos a proponer, porque en otras áreas ya tenemos LIC, pero aquí no hay ningún más LIC que el de la Nava Alta. Y ese Moncayo regenerado, reforzado, protegido, como decimos, estamos pensando en unas 110.000 hectáreas, es una garantía importantísima. ¿Por qué? Porque él nos cerraría este inicio de muralla para evitar controlar la desertización del Valle del Ebro. Para poder contener la desertización que desde el Ebro avanza hacia el Jalón, hacia Soria, y volver a recuperar esta barrera boscosa que fue la ibérica, con sus bosques que venían desde la demanda, desde Urbión. Porque actuando así podemos reforzar el corredor que vamos a ver después en las sierras de Vicor, de Algairén, de Modorra, del Peco, y alcanzar la Sierra de Herrera, que es nuestros objetivos dentro de lo que es Zaragoza. Permitiríamos crear una barrera que aumentaría la pluviometría de todo el jalón interior del espacio de Calatayud-Ariza y supondría una barrera boscosa que impedirá también que se una la sequedad de Soria con la sequedad del Ebro. Pretendemos romper esas curvas de desertización que vamos a ver que están en 400 milímetros, en algún caso ya en 300 milímetros, o sea, ya parajes realmente desérticos, para volverlas a enlazar con las altas pluviometrías que tiene el Moncayo. Es clave, por tanto, en esta propuesta la tierra de Aranda, la Sierra de la Virgen. Hemos dudado mucho sobre todo este territorio, que es tan grande, toda la tierra de Aranda, si el nuevo parque natural que proponíamos a partir del Moncayo tenía que incorporar las sierras de la Virgen y las tierras de Aranda, o si era más lógico que esta sierra, por su geología, perteneciera a otro parque natural que las ligase a la Sierra de Vicor, a Modorra, a Algairén y a la Sierra de Herrera, que se parece realmente más. Pero creemos que, de cierta manera, todos sus valles, estas sierras, están dominadas por la increíble altura del Moncayo, es su referencia visual. Incluso el mismo Aranda, su propio nombre es Aranda del Moncayo. En cierta manera, parece más lógico que todo este territorio esté incorporado a este gigante, que sea una misma gestión, que sean los bosques del Moncayo los que puedan expandirse hacia el sur por estos espacios un poco subsidiarios. Eso le daría mucho más poder al parque del Moncayo, le daría un tamaño muy superior, cobraría un carácter casi realmente nacional. Agruparía a 5 comarcas nada menos de Aragón, mientras que si lo partimos en 2 parques, uno del Moncayo, otro sería el de la zona de la Sierra de la Virgen, Vicor, Herrera, romperíamos una unidad histórica. Por eso creemos que la tierra de Aranda y la Sierra de la Virgen deben incorporarse al Parque Natural del Moncayo y llegar hasta el Jalón. Puede que Calatayud se sienta amenazado por la presencia de un parque natural con el nombre del Moncayo, de cierta manera ya alejado de él, pero creo que es muy importante mantener esta unidad. En este dibujo vemos la presencia del Moncayo, visto desde el Jalón de la sierra, de la cuenca del Jalón en Calatayud, la presencia del Moncayo como el gigante que aparece siempre en el horizonte hacia el norte. ¿En qué medida podemos pensar este parque natural puede regenerar todos estos viejos bosques? En primer lugar, atrapar estas sierras permitirá que no se amenacen los bosques que aún quedan, que no se puedan trazar nuevas carreteras, gasoductos, nuevas instalaciones eléctricas o eólicas que destrocen su topografía. Todo ello, sin duda, impedir que sufran más daños va a iniciar la protección y la regeneración del bosque natural. En otros casos será la repoblación de las laderas erosionadas y sobre todo de los campos de cultivo ya abandonados, donde hemos comprobado que las repoblaciones en estos campos tienen un éxito enorme, a veces mucho mayor que en las laderas que han perdido mucha cubierta vegetal.
Y así poco a poco se irá repoblando las zonas de cultivo, las zonas altas de los valles, las laderas, y iremos creando una trama que irá envolviendo las zonas más desertizadas. Por supuesto, todo esto habrá que hacerlo, como muy bien saben los ingenieros forestales, quizá iniciando la repoblación con pinares, colocando las encinas, las coscojas, las encinas, con el tiempo los quejigales entre esas repoblaciones, para que al final vuelva a estar el bosque original de los encinares y quejigales. Este parque natural posee un frente de 60 kilómetros nada menos, desde la Lama, en la frontera de Fitero, frontera con Soria y Rioja y Navarra, hasta el Jalón. Y la profundidad que tiene es de 10-15 kilómetros en su extremo norte, hasta una profundidad de 30 kilómetros en contacto con el Jalón. Veremos que dejaríamos fuera del parque las tierras del cultivo de los ríos Aranda y Suela, hasta Jarque y Tierga, y Aranda, sin embargo, Seja, Trasobares, Tabuenca quedarían incluidos en el área sur del parque. En el área norte, al pie del Moncayo, el parque incluiría a Talamantes, a Añón, a Alcalá, a Litago, a Lituénigo, a San Martín, a Grisel, a Santa Cruz. Acá en la zona de Vera y de Trasmoz dejarían fuera del parque sus llanuras de cultivos. Como hemos dicho en otras ocasiones, estos parques naturales que proponemos permiten, por supuesto, mantener los cultivos, incluso mejorarlos, incluso ampliar los regadíos. Mantiene, en cierta manera, toda la civilización que ha permitido que se mantuvieran estas zonas aún boscosas. Es decir, que el parque natural no es ninguna amenaza para los cultivos o para el desarrollo agrícola y ganadero de estos territorios. Aquí, como he dicho, estas tierras quedarían excluidas del parque, aunque como vemos a veces no pasa nada porque queden incluidas tierras de cultivo, especificando claramente que son tierras destinadas incluso a futuros regadíos o tierras ganaderas. Sí que es verdad que en las zonas a repoblar no puede mantenerse la ganadería en las zonas erosionadas, pero todo esto puede matizarse claramente. Entonces, como vemos, este es un poco el tamaño que adquiriría el parque comparado con el actual parque natural, con las entradas de los ríos, con la zona de cultivos de Trasmoz y de Vera, que perfectamente podemos ampliar estos vacíos todo lo que sea necesario. Pero sí que está claro que los límites son, como vemos, toda la actual zona de matorrales, de pequeños bosques que van descendiendo hacia Calatayud y llegando hasta el Jalón, incluso en la zona hasta Ricla, ascendiendo luego, como hemos visto en este espolón que vimos en la muela de Borja, y aquí el espolón que va hacia Fitero. Aquí nos surge también otra duda, que es la suma de este parque natural aragonés con el parque natural del Moncayo soriano, que tiene 60.000 hectáreas, es decir, mucho mayor que el parque natural aragonés. Con lo cual, si como hemos hablado, vamos a alcanzar las 110.000 más las 60.000, estaríamos en un parque natural de 170.000 hectáreas, un gran parque natural. Me pregunto también si este parque natural tendrá que asumir las sierras del Madero, del Almuerzo, que realmente forman parte de la misma geología, hasta encontrar la carretera Soria-Tarazona. Esto lo veremos luego cuando hablemos de Soria. Pero como vemos, las posibilidades de este parque son enormes, porque puede incorporar territorios muy grandes en la zona de Castilla, en la provincia de Soria. Y esta es así como teníamos duda con la zona de la Sierra de la Virgen, la misma duda nos surge, como hemos dicho, en las sierras del Madero, de Almuerzo. Es decir, tendríamos que en Soria que haber sido un parque natural completo, superando las fronteras de autonomías, así como en Zaragoza hemos capturado la Sierra de la Virgen, también probablemente en Soria se pueda capturar, como digo, la Sierra del Madero, que realmente es una divisoria, realmente Ebro, Mediterráneo Atlántico, ¿no? Porque es la frontera realmente entre el Duero y el Ebro. Al fin y al cabo, Moncayo es un parque que realmente tendría que tener un carácter nacional más que autonómico. No olvidemos que es la cumbre más alta de la Ibérica. No lo dijimos, pero
¿Recordáis cuando, el que quiera saber más, cuando hablamos de las montañas de España en otras charlas, decíamos que la presencia del Moncayo en este punto no es una casualidad, porque es el punto en que la cordillera ibérica choca con el sistema central. Aunque el sistema central desaparece en la zona de Aillón, sigue oculto bajo estas tierras sorianas en la frontera de Soria y Aragón. Y al final, la aparición de esta gran cumbre es porque en la placa ibérica se estaba produciendo aquí una mayor densidad que fue la que generó el sistema central. Y en el choque del sistema central con la ibérica es donde surge el Moncayo. Es decir, que esto es un hito de carácter geológico nacional. Es el encuentro de la ibérica de la ibérica con el sistema central. Y no es indiferente a eso la aparición también del Plinio, del Aneto. Es la misma dirección que suponía un refuerzo de la base geológica del zócalo hispánico, y por eso en esos puntos, en cierta manera, de mayor densidad es donde se producen las mayores cumbres en el choque contra el continente europeo que dio origen a estas cordilleras. Por eso el Moncayo cumple un hito fundamental, es una referencia no solo del ibérico, su cumbre mayor, sino también del sistema central. Es uno de los pivotes de España. Por eso yo creo que al final todo este territorio tendría que tener un carácter probablemente de parque nacional. Bueno, y aquí os muestro ya el dibujo de lo que estábamos diciendo. El parque natural que proponemos para el Moncayo, incorporando todos los LIG que teníamos aquí de Navalalta, la Val de Plata, incorporamos también la Sierra de la Virgen, la Sierra del Tablado, incorporamos la zona de la Muela de Borja, alcanzaría una superficie de 110.000 hectáreas. Fijaros, ya es un gran parque natural. Estamos multiplicando por 10 el actual parque natural, que era muy pequeño, del Moncayo. Y como veis, pasa a ser una pieza clave en toda la protección de Aragón. Una pieza fundamental, que nos asombra que no lo sea ya. Y si ahora vemos una silueta lejana de Aragón, este dibujo que le llamo yo las cimas de Aragón, es lo que os acabo de contar. En una dirección que viene del sistema central, desde Lisboa, la Sierra de la Estrella, la Sierra de Gata, Gredos, Guadarrama, la Sierra de Pela y de Aillón, al final desaparece en la frontera entre Soria y Zaragoza, como si el sistema central hubiera acabado ya en Aillón, pero realmente en la dorsal sigue oculta y por eso produjo en el choque con la ibérica esta gran cumbre del Moncayo. Y creemos que ese refuerzo que tiene el zócalo ibérico que generó el sistema central, esa concentración, es la que ha producido también la presencia del Monte Perdido y Aneto en esa misma dirección. Pues bien, dentro de estas grandes cumbres de Aragón, aparecerán en su extremo de la ibérica, prácticamente casi en sus dos ramas. La rama aragonesa aparece el Peñarroya con 2.019 metros y en la rama sur el Jabalambre con 2.020 metros. Van a ser los dos pivotes extremos de Aragón ya frente al mar. Por eso es tan importante la presencia de estas piezas, porque ellas van a ser el origen de parques naturales, como luego veremos con la Sierra de Gúdar y Jabalambre. Y ello nos va a permitir reforzar los corredores que unen la Ibérica en Aragón. Por eso, en cierta manera, estos son torres fronterizas, origen de grandes parques naturales para el futuro. Si ahora continuamos saltando ya al Jalón, fijaros que en la zona del Moncayo teníamos grandes vacíos. Aquí, por suerte, vamos a encontrar estos LIC están dibujando tres sierras, la sierra de Algairén, la sierra de Vicor, las muelas del Jiloca y la sierra de Herrera. Fijaros que aquí tenemos concentrados muchos LIC, es decir, toda esta ibérica en cierta manera está ya salvada. Eso es muy buena noticia. Y fijaros que también tenemos el LIC de las hoces del Jalón, que la hemos incorporado realmente en parte al Parque Natural del Moncayo, que venía por aquí. Y que aquí tenemos la suerte de que contamos ya con esos estupendos LIC. Como hemos visto, el Algairén 4.000 hectáreas, Vicor 10.000, las muelas de Jiloca 9.000, es decir, que tenemos ya una base muy, muy interesante para este tramo sur. Las sierras del Vicor, de Algairén, del Peco, de Modorra y llegando al final hasta la sierra de Herrera, forman la parte exterior de la cordillera ibérica, en la provincia de Zaragoza. Del Jalón a Herrera
son aproximadamente 50 kilómetros. Vimos que en el Moncayo eran 60 kilómetros, ahora tenemos 50 kilómetros, con una profundidad de unos 15 kilómetros. Es decir, estamos considerando un espacio de unas 90.000 hectáreas, que son fundamentales para Aragón. Son el eslabón del sur. La primera parte de esta gran barrera hacia el Ebro, de unión del Ebro y el Jalón, que luego veremos en las curvas de desertización de la gran entrada que se ha producido con las bajas pluviometrías. Y como veis, sigue el camino que habíamos iniciado en el Moncayo. Las sierras de Bicor y de Algairén a Esterrera es el eslabón que une lo que hemos visto del Moncayo y las sierras de la Virgen con las sierras de Teruel. Ellas son la barrera de poca altura, no es comparable al Moncayo, que cierran el paso a la sequedad del Valle del Ebro que asciende hacia la meseta. De ahí su enorme importancia. Pues todo este sur de Aragón ha sufrido desforestaciones tremendas. Fijaros, han desaparecido todas las dehesas de la Almunia, las dehesas de Cariñena, las dehesas de Almonacid, las dehesas de Paniza. Y la cordillera ha sufrido rozas, incendios, talas. Y en cierta manera está muy debilitada, no solo por ello, sino porque detrás de ella están las tierras de cultivo del Jiloca, que las separan de la rama interior del sistema ibérico. Por ello su profundidad es muy escasa, tan solo 15 kilómetros para estas cordilleras. Pero esos 15 kilómetros quedan reducidos a 7 kilómetros, por así decir, de bosques, de dehesas en el puerto de Paniza. De ahí su extremo riesgo, su necesidad de protección y apoyo, que en parte los LIC han iniciado. Fijaros, los pasos de la autovía en el Jalón hacia Madrid y de la autovía Mudéjar hacia Teruel y Valencia, por desgracia, son los puntos más débiles de la cordillera. La destrucción que ha producido la autovía, la zona de Paniza, ponen en peligro absolutamente la continuidad de los sistemas naturales, cosa que no hacían las viejas carreteras. Y precisamente aquí, el punto en que el corredor natural es ya muy débil, tan solo 7 kilómetros entre Paniza y Mainar. Es preciso, por tanto, restañar las heridas de la autovía, volver a enlazar los corredores naturales, lograr que el corredor continúe y se refuerce, intentando pasar de los 7 kilómetros que tiene ahora a los 12 kilómetros de profundidad. Por ello, lo que vamos a proponer de unir todos estos LIC en un parque natural ampliado es absolutamente necesario. Como decimos, tenemos muchos LIC, tenemos 3 grandes LIC aquí, pero sus límites son a veces muy artificiosos. De nada nos sirven LIC que se rigen por imperativos políticos, que se recortan cuando un municipio no lo quiso, que siguen a veces las divisorias y dejan las laderas enteras sin proteger. Creo que es necesaria la figura de un parque natural, que continúe el del Moncayo, el de la Sierra de la Virgen, y que unifique Bicor, Algairén y las muelas de Daroca, llegando hasta los límites con Teruel en la Sierra de Herrera, en Oriche y Cucalón. La debilidad de la cordillera en este punto exige recuperar, como hemos dicho antes, profundidad en la defensa de este corredor. Fijaros que esto es lo que proponemos. Mirad, aquí está representado en rayado los actuales LIC y en punteado las zonas realmente que aún tienen bosques, que aún tienen laderas no cultivadas, es decir, donde hubo dehesas, donde se pueden recuperar sin hacer daño a los cultivos de toda esta llanura de la zona de Zaragoza, y donde tampoco se dañan los valles. Tenemos todo este territorio que sería con posibilidades de ser protegido y que nos permite, como veis, enlazar los LIC que ahora están rotos, que están sin enlace, y reforzarlos. Entonces, fijaros, a partir del Moncayo y de la Sierra de la Virgen vienen estas 3 sierras paralelas que definen la alineación aragonesa del sistema ibérico. 2 de ellas alcanzan la Sierra de Herrera y siguen luego en Teruel con la Sierra de Cucalón, de Oriche, de Nadón.
La suma de los LIC de estas tres sierras, más la de Herrera, nos da 46.246 hectáreas. Es decir, tenemos ya un gran espacio protegido por los LIC. Sin embargo, como vemos, hay mucho más paisaje a proteger. Primero, hay que llegar con la sierra de Algairén al Jalón, sin ninguna duda. Es este punto A entre Morata y Ricla. Tenemos que proteger el puerto de Morata. Punto B. Hay que reforzar también la llegada de la sierra de Vicor al Jalón, que como vemos llega en un punto a las hoces del Jalón. Hay que reforzarla en el otro punto un poco más al norte. Este punto, en lo que llamamos en Sabiñán, que es el punto C. Uniendo estos puntos con el parque natural que hemos visto del Moncayo. Hay que ampliar Algairén, muy importante, en todas las laderas hacia el norte, que no entendemos por qué no han sido incorporadas al LIC, porque no hacen ningún daño a los cultivos, que en un futuro serán de regadío de toda esta zona, de esto somontano aragonés, y que toda esta zona puede perfectamente ser ampliable. Probablemente no tiene el mismo valor que el LIC, pero precisamente por eso, porque para proteger el LIC hay que proteger su borde, y precisamente si el LIC protege algo de valor, las zonas más deforestadas son las que necesitan más protección para que vuelvan a estar pobladas. Este es, no solo lo protegemos para darle más entidad, que es la letra D, sino también para en Paniza enlazar con el LIC de Herrera. En este bellísima sierra del Águila y del puerto de Paniza se puede producir la unión de la sierra del Gaidén. Esto permite unir, en el punto E, la sierra del Águila también con la sierra de Vicor, importantísimo, y a su vez Algairén con Vicor, en todo este territorio que hemos llamado con la letra E, por Codos, desde el pueblo de Codos hasta Tobez, uniendo Vicor y Herrera. Hay que unir Vicor, a su vez, con la sierra de las Muelas del Jiloca, que es otro gran LIC que tenemos aquí, en el punto F, en Villalba y en Miedes. Aquí hay una perfecta posibilidad, como había aquí, de enlazar los tres sistemas montañosos. Y a su vez hay que unir esta cordillera con los montes que van rodeando Daroca, que es la letra G, protegiendo, dando continuidad a este sistema montañoso, esta pequeña sierra. Y rodeando los campos de Mainar y Langa hasta Retascón y Romanos, que es la zona H, que hay un vacío, pero que puede ser marcado en una cuenca boscosa rodeada de bosques, que es lo que realmente sucede hoy, pero que no lo reflejan los LIC. Hay que ampliar, a su vez, ampliar Herrera hacia el sur, hasta la frontera, y a su vez crear corredores, esto lo veremos luego, corredores hacia Azuara, en zonas muy desertizadas, muy erosionadas, muy peligrosas, pero que pueden permitir a su vez ir rodeando la cuenca de Azara en los corredores que hemos llamado el corredor de Belchite y que veremos luego al enlazar con el gran LIC que vimos de las planas, de estas planas al sur de Zaragoza. Como vemos, esto es lo que vamos a proponer, que son zonas de actual valor de bosques, de antiguos bosques, de matorrales, no cultivadas y que permiten unir los tres LIC. Realmente los cuatro LIC. Este dibujo lo llamo la mágica frontera. Cuando uno va a Valencia, por esa carretera de atajo que no pasa por Zaragoza, la carretera se llama de los valencianos o de los navarros, desde la Almunia a Cariñena acompaña el paisaje todo el tiempo una maravillosa sierra. Y esa sierra aún está poblada de encinares. Es un paraje realmente maravilloso en el camino hacia Valencia. Son las sierras de Algairén, de Vicor, de Herrera, con el puerto de la Paniza, la ermita de la Virgen del Águila. Y sin embargo, como hemos visto, ni un solo parque natural protege estas sierras. Poseemos 4 LIC y son la base para un gran parque natural que continuaría el Moncayo hasta las sierras de Teruel. En cierta manera, lo que haríamos sería enlazar la Ibérica y cerrar Zaragoza por el sur, hasta el Jiloca. Es una frontera histórica en la Reconquista
Es una frontera de paisajes, es una frontera de comarcas, es la rama aragonesa de la Ibérica. Es el camino hacia Teruel, hacia Maestrazgo y el mar. Como hemos dicho antes, es preciso restañar las heridas de la A2 a su paso por el Jalón, también del tren de alta velocidad, y demostrar el valor fundamental de estas sierras, precisamente por su situación tan expuesta, amenazadas por un lado por el Ebro y por el otro lado por la cuenca del Jalón, en su sequedad y en su desertización. Como vemos, esta sería una sección de lo que vamos a proponer como parque natural, que es las sierras de Algairén, las sierras de Vícor, aquí no vemos la sierra de las Muelas de Daroca. Y no pasa nada, como hemos dicho, si el valle del río Grío, entre Algairén y Vícor, queda incluido en el parque natural, aunque haya cultivos y riegos que perfectamente pueden mantenerse. Esta cordillera, como hemos dicho, puede llegar a tener 15 kilómetros de profundidad si unimos los tres LIG y los ampliamos en los márgenes que hemos dibujado antes. El objetivo, como hemos dicho, es porque si Vícor y Algairén no se protegen, si no se amplían, si no se refuerzan, la ola de sequedad, de baja pluviometría, de desertización saltará a la cordillera. Ahora ya está saltando la línea de 400, está indicando perfectamente la debilidad de este tramo. Tenemos también la peligrosísima ya curva de 300 milímetros, ya casi es el desierto, al sur de Zaragoza, pero aquí hay una ruptura y la ruptura se ensanchará. Aquí tenemos la A2 y la autovía Mudéjar, que justo están atravesando los puntos más débiles de la cordillera. Es el único dique de contención que tenemos entre el Jalón y el Ebro. Y como hemos dicho antes, siempre me asombró que aún existan aquí encinares. Siempre me asombró el milagro de esta cordillera, que ha conservado aún sus bosques. En el límite entre el deforestado Valle del Ebro y el deforestado, en cierta manera, muy deforestado Valle del Jalón. Es que es como un último testimonio de lo que pueden ser estas cordilleras, que desde el Moncayo llegarían al Maestrazgo y al mar. Por lo tanto, repito, es nuestra obligación salvarlas, reforzarlas, darles entidad. Por eso proponemos el parque natural, que aquí ya por fin os lo mostramos. Proponemos un parque importantísimo, el Parque Natural de las Sierras de Vícor, Algairén y Herrera. Permitiría repoblar al norte todo el territorio al norte del Jiloca, enlazar esta sierra, las muelas del Jiloca, con los montes de Daroca, permite unir con la sierra de Vícor, con la sierra de Algairén muy reforzada y a su vez unir con la sierra de Herrera. Como veis, queda en medio esta alta meseta de la zona ya al norte de Daroca. Supone, fijaros que aquí teníamos el Parque Natural del Moncayo de 110.000 hectáreas, este parque natural alcanzaría las 100.000, es decir, duplicaría los LIC actuales, es decir, tenemos ya una base muy buena, pero como veis logra fundir en lo que es la provincia de Zaragoza, ir desde la frontera con Navarra hasta la frontera con Teruel, en un único espacio protegido con dos parques naturales. Y es, en cierta manera, la columna vertebral natural de todo el sur de Zaragoza. Es realmente importantísimo. Y muchas gracias.